Literatura 1, semana 1, definición de literatura. ¿Qué es la literatura? Esta semana vamos a definir el concepto de literatura, pero no nos vamos a ir con el concepto tradicional de diccionario, sino que vamos a tratar de construir uno a partir de ciertos elementos que me gustaría que se analizaran para que ustedes conozcan el origen de este concepto, el origen de esta definición y que comiencen a entender de qué se trata la literatura. Más allá de que se aprendan una definición de diccionario, me la pongan en un examen, porque eso pues no sirve de gran cosa, sino más bien que ustedes entiendan cómo funciona la literatura o qué es desde su definición. Bien, etimológicamente, literatura es una palabra que viene del latín, literae, que significa simplemente letra. Por lo tanto, de ahí viene su concepción más popular. La literatura es todo aquello que tiene que ver con las letras y de alguna manera tiene razón esta definición porque es la forma en que la mayoría de las personas nos acercamos a la literatura. Es todo aquello que está escrito en forma de libro, ¿no? Eso es como lo común, lo que entendemos todos. Incluso se podría extender esta definición y hablar de un libro de biología, un libro de química, un libro de matemáticas y hablar de literatura científica. No porque estemos hablando de la literatura como lo que vamos a ver en esta clase, sino porque son libros escritos, es la forma en que nos acercamos de manera muy general al concepto de literatura. Pero aquí hay que hacer dos precisiones. La primera, no todo lo que esté escrito es literatura, en primer término, porque si fuera así, si todo lo escrito fuera literatura, entonces, pues cualquier rótulo de algún negocio en tu colonia sería literatura, cualquier cosa escrita, cualquier anuncio en la calle sería literatura, y no hay tal, ¿no? Eso no es. Pero tampoco podemos decir que solo lo que esté escrito es literatura, porque entonces estaríamos dejando fuera toda la tradición oral de las culturas antiguas. Con esto llegamos a una primera verdad, ¿no? La literatura es mucho más antigua que la escritura, porque hay muchas culturas que desarrollaron tradición literaria sin escribirla, que la aprendían y la transmitían a través de la memoria de generación en generación. Entonces, bueno, ya tenemos ahí una primera realidad. Ni todo lo escrito es literatura, ni solo lo escrito es literatura, ¿no? Entonces, ¿qué más necesitamos para definir literatura? La literatura es un arte, para empezar. Quiero aclarar aquí que todo lo que el ser humano hace es arte. Nosotros, como seres humanos, creamos cosas. El arte es creación. Y todo lo que creamos es artificial, no es natural. Nosotros no podemos crear naturaleza. Solamente podemos crear cuestiones artificiales usando materiales de la naturaleza. Pero no todo lo que hacemos es bello. La gran mayoría de cosas que hacemos es arte en el hecho de que está realizado por el ser humano, pero es más bien utilitario. Lo utilizamos como herramienta para resolver problemas de la vida cotidiana. Cuando hacemos la distinción entre aquello que el ser humano realiza cotidianamente para resolver sus problemas y aquello que realiza con el fin de causar placer estético, y aquí ya mencioné la palabra estética, la disciplina de la filosofía encargada de estudiar la belleza, cuando el ser humano realiza algo con el fin contemplativo de causar placer, entonces estamos haciendo arte bello. Y la literatura es una expresión de la belleza que puede crear el ser humano. Es un bello arte. Ajá. Las bellas artes, en su clasificación, digamos, más tradicional, la más usada, son 6. Bueno, 7, incluyendo el cine, el séptimo arte. Pero la definición, perdón, la división clásica son 6. Pintura, escultura, arquitectura, que tienen que ver con la expresión fuera del ser humano, la transformación de la realidad del ser humano, la danza, la música y la literatura que tienen que ver con la transformación interior del ser humano. La danza y la música como pulsiones naturales del cuerpo, ritmo, melodía, armonía, movimiento, y la literatura como la forma artística de recrear la realidad. Fíjense lo que estoy diciendo, recrear la realidad. La literatura le ayuda al ser humano a recrear la realidad. ¿Y qué significa recrear?
volver a crear. El ser humano observa la realidad, la interpreta desde su punto de vista, desde su propio contexto, y luego la recrea, la vuelve a crear. ¿Para qué? Para contársela a los demás, para decírsela, narrársela a los otros. Eso es la literatura. De ahí surge la literatura. Por eso es considerada la más acabada de las bellas artes. Incluso el cine parte de la literatura. Pero bueno, para poder entender más acerca de la literatura como un bello arte, tenemos que hablar de categorías que la estética ha desarrollado para entender la realidad. Los seres humanos entendemos la realidad en una conformación de opuestos complementarios. Es decir, no podemos entender un concepto sin un concepto contrario o contradictorio. Así entendemos la realidad nosotros. Entonces no podemos entender lo que está frío si no conocemos lo que está caliente, por ejemplo. No podemos entender dónde es arriba si no entendemos dónde es abajo, dónde es izquierda si no entendemos dónde es derecha. Así funcionamos los seres humanos. El arte, en cuanto a categorías, funciona exactamente igual. La belleza tiene una contraparte, que es la fealdad. Para llegar de la belleza a la fealdad tenemos que pasar por un proceso de dolor, de duelo, de decepción, y a eso le llamamos la tragedia. Cuando nos damos cuenta que en la realidad no todo es bello, eso es una tragedia, porque lo que buscamos los seres humanos es el ideal de la belleza. Sin embargo, nos damos cuenta que en la realidad no, ni hay ideal ni hay perfección, entonces pasamos por lo trágico, la tragedia. Y lo contrario, el punto contrario a la tragedia sería lo cómico, cuando aceptamos que la realidad puede ser bella o puede ser fea en la mayor parte de los casos, lo aceptamos y nos reímos de ello, pasamos por lo cómico. Entonces tenemos 4 categorías estéticas fundamentales: lo bello, lo feo, lo trágico, lo cómico, con sus superlativos, es decir, su exageración. Está lo bello y lo sublime, ¿no? Está lo feo y lo grotesco, está lo trágico y lo patético, y está lo cómico, que llega a ser ridículo. Ahí tenemos 4 categorías estéticas con sus superlativos para poder entender la realidad y plasmarla de forma bella. La literatura y todas las bellas artes lo que hacen es plasmar la realidad de forma bella. Nada más que cada una de las bellas artes utiliza un medio diferente para hacerlo. La pintura usa sus propios medios, la escultura usa sus propios medios y técnicas, la arquitectura, la danza, la música utilizan sus propios medios, sus propias herramientas. ¿Qué usa la literatura para expresar la realidad recreada de forma bella? Utiliza la palabra. Ya transitamos, fíjate, no estamos hablando de letras, sino de palabras, de conceptos. Usa la palabra de diferentes maneras. La palabra escrita, que es como lo más común, pero también la palabra hablada y también la palabra representada, porque no es lo mismo hablar que representar con la palabra un sentimiento o una emoción. Eso es la literatura. Es un bello arte que usa la palabra para recrear la realidad y representarla en este marco de las categorías estéticas. Hay obras literarias que tienden a lo bello o a lo sublime, hay obras literarias que tienden a lo grotesco, a lo feo, a lo trágico, a lo patético, a lo cómico o a lo ridículo. De ahí los principales géneros literarios que vamos a ver en próximas lecciones. Bien, ¿cuál es el origen de la literatura? El origen de la literatura, y tomando en cuenta todo lo que hemos venido viendo, es precisamente la necesidad humana de comunicar lo que le sucede en su vida cotidiana, de comunicar lo que pasa a su alrededor. Ajá. El problema aquí es que como somos seres humanos e interpretamos la realidad, lo que comunicamos no necesariamente responde exactamente a lo que en realidad sucedió, ¿no? Nosotros, los seres humanos tendemos a recrear la realidad y justamente en eso está la literatura. Recrear la realidad de forma bella, la necesidad de comunicar, de comentar, de contar, no solamente lo que vemos, sino nuestra propia historia. Los seres humanos somos los únicos animales
de la naturaleza, porque somos animales finalmente, los únicos animales de la naturaleza que tenemos la capacidad de crear, perdón, de recrear y además de narrar nuestra propia existencia. Y de ahí la literatura, pero también la historia. Y bueno, ¿cómo podemos entonces definir todo lo anterior? Tenemos que, construir una definición a partir de todo lo anterior. Pues tendremos que partir de otros tres conceptos que son importantísimos y que tienen que ver con la forma en que se construye la literatura. Lo primero, ya dijimos que el ser humano observa la realidad y la recrea. A ese primer proceso se le conoce como mimesis o mímesis, dependiendo cómo lo traduzcan o lo quieran pronunciar. Es una palabra que proviene del griego y significa imitación. Los seres humanos imitamos la realidad y la interpretamos. Eso es mimesis. ¿Qué hacemos con esa interpretación? Creamos una narración, creamos una explicación. Esa explicación no es la realidad. Es una imitación de la realidad, es un universo diferente a la realidad. Aunque proviene de la realidad, no lo es. Y entonces estamos hablando de el segundo concepto, diegesis. ¿Qué es la diegesis? El universo ficticio que se crea a partir de la realidad. Y que es una narración que no es real, aunque parezca, pero no lo es. Mimesis, imitación de la realidad. Diegesis, creación de un universo ficticio a partir de la realidad. Y al final, el tercero, catarsis. ¿Qué es la catarsis? Bueno, ¿para qué hago todo esto? ¿Para qué tomo elementos de la realidad? Los traigo y los interpreto y hago un universo ficticio. Pues para contártelo. ¿Y para qué te lo voy a contar? Para causarte emoción, para causarte placer, para causarte sentimiento, para provocarte algún sentimiento que tiene que ver con las categorías estéticas, para provocarte la emoción de lo sublime, para provocarte el asco por lo grotesco, para provocarte el dolor de la tragedia o la carcajada de la comedia. Para eso los seres humanos necesitamos placer estético, necesitamos encontrar elementos bellos en una vida que no necesariamente es bella. He ahí el punto. La vida no es necesariamente bella. Nosotros la embellecemos utilizando el arte y la narramos utilizando el bello arte de la literatura. Eso no quiere decir que la literatura sean puras mentiras, que de hecho sí. Todo lo que te cuenta la literatura es ficción, pero eso no quiere decir que no sirva para entender la realidad. Es decir, la literatura, en palabras de John Sutherland, es una gran mentira que nos sirve para contar grandes verdades. Eso es. ¿Y cómo la podríamos entonces definir? Como la forma, una disciplina artística en donde el ser humano, o la forma en que el ser humano imita la realidad para expresarla con la palabra, creando universos ficticios. Ya estoy, digamos, concretando lo que he dicho, con el fin de alcanzar placer estético de alto nivel. ¿Y qué hay ahí en ese proceso? Los tres conceptos aristotélicos, porque estos son de Aristóteles, que hemos mencionado, ¿no? Imito la realidad, mimesis, creo un universo ficticio, diegesis, te lo cuento para crearte emoción, placer, catarsis. Eso es la literatura, así podríamos definir la literatura, como la forma en que el ser humano imita la realidad para crear una explicación, para recrearla y contártela para emocionarte. Eso es la literatura. Jóvenes, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.